feriado. Que Dios les haya bendecido mucho. Sí, pónganle ganas, mis chicos, estos nuevos temitas que estamos viendo. Sí, y que por favor nos tengan paciencia al subir las clasecitas, ya que, bueno, yo en lo personal ya he tenido un poquito de problemas con la plataforma, pero ya se solucionó. Entonces, ya hasta el día de mañana ya de estar subido todo lo necesario. Sí, mis chicos. Sí, licenciada, gracias. Ya, mis chicos, de hecho. Un momentito, les voy a compartir pantalla que me avisen si se está observando, por favor. Ya, mis chicos, por favor, ayúdenme con los audios, mis chicos, por favor. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, mis chicos. Buenas noches, necesito un grupo. Ya. Buenas noches, mis chicos. Recordemos que Listo, buenas noches, el- compañeros. recordemos, mis chicos, que en la anterior clase nosotros vimos las etapas de la Revolución Francesa, ¿sí? Recordemos que la Revolución Francesa es uno de los acontecimientos más trascendentales que hemos visto a través de la historia, ¿sí? Ustedes, no sé si se recuerdan algo sobre las etapas de la Revolución Francesa. Alguien que me diga, chicos. Sí, licenciada. A ver, compártanos mi Arturito, ¿sí? Los estados generales que se dio en 1789, la Asamblea Nacional que se dio igual en el mismo año, ¿Ya? la Convención Nacional en 1791, el directorio el 26 de octubre de 1795, el consulado el 18 de Brumario de 1799 y el Imperio Napoleónico que fue hasta 1815. Muy bien, gracias, mi Arturito, ¿sí? Entonces, eso ha sido todas las etapas que hemos ido abordando, mis chicos, ¿sí? Recordemos que son las historias más trascendentales, una historia moderna que marcó un punto de inflexión en la forma en que las sociedades concebían la política, la justicia y los derechos del ser humano, ¿sí? También estalló, como nos decía Arturito, ¿sí? Estalló en 1789, ¿sí? Como respuesta a una profunda crisis económica, social y política que venía gestándose durante décadas en el seno del antiguo régimen caracterizado por la monarquía absoluta, los privilegios de la nobleza y el clero y la opresión de una vasta mayoría conformada por el tercer estado. No obstante, la revolución no fue un proceso homogéneo ni lineal, sino que se desarrolló en una serie de etapas bien diferenciadas, cada una con sus propios protagonistas, conflictos y transformaciones, ¿sí? Estas etapas, mis chicos, como nos decía, que era la Asamblea Nacional, la monarquía constitucional, la convención y el directorio, reflejan una evolución ideológica y política compleja que osciló entre la búsqueda de reformas modernas y radicalismos revolucionarios. ¿Para qué? Para terminar en un clima de inestabilidad que allanó el camino para el acceso de Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Cada fase de la revolución estuvo marcada por momentos decisivos, como la toma de la Bastilla, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la ejecución de Luis XVI, el reinado del terror y los continuos enfrentamientos entre distintas facciones políticas como los girondinos, jacobinos y
calotes, ¿sí? Estas etapas no solo transformaron radicalmente la estructura política de Francia, sino que también sembraron las bases de muchos principios democráticos que aún perduran como la soberanía popular, la igualdad ante la ley y la separación de poderes. Al mismo tiempo, dejaron un legado de violencia, polarización y conflictos que revelan la complejidad de cualquier proceso revolucionario. Comprender las distintas fases de la Revolución Francesa no solo permite analizar la revolución interna de este proceso histórico, sino también entender su impacto duradero en Europa y el mundo, ¿sí? En en esto vamos a abordar, mis chicos, las diferentes etapas que hemos ido viendo o ya abordamos las diferentes etapas de la Revolución Francesa. Sí, recordemos, mis chicos, que vamos a ver lo que es sobre el directorio. Sí, el día de hoy se plantea el tema sobre el directorio. Sí, ¿qué se les viene a la mente que es el directorio? Si han escuchado qué es el directorio. ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Nadie ha escuchado sobre algo del directorio o algo? Tal vez es acerca de los que dirigen un estado o algo, Muy los que bien. están a la cabeza. Ya sí podría ser, ¿sí? Gracias, mi Arturito. ¿Quién más nos podría ayudar? Bueno, el directorio, mis chicos, representa una etapa, una penúltima etapa de la Revolución Francesa y uno de los periodos más contradictorios y turbulentos de la historia política de Francia, comprendido entre No estoy. 1795 y 1799. Este régimen, mis chicos, surgió tras la caída del régimen jacobino y el reinado del terror, cuando la sociedad francesa, agotado por la violencia y la represión, ¿sí? Y la represión buscaba desesperadamente una etapa de estabilidad y moderación. Fue una fase marcada por la transición entre el radicalismo revolucionario y el inicio del acceso de figuras autoritarias, como Napoleón Bonaparte. Aunque el directorio pretendía restaurar el orden y consolidar los principios republicanos. Su existencia estuvo constantemente amenazada por crisis económicas, luchas internas, conspiraciones monárquicas y presiones externas derivadas de la guerra revolucionarias. ¿Sí? Establecido por la Constitución, ¿sí? Que se dio en 1795. El directorio, mis chicos, intentó encontrar un equilibrio político que impidiera tanto el retorno de la monarquía como una nueva dictadura de revolución. Para ello se diseñó el Consejo de Ancianos. Esta arquitectura institucional reflejaba el temor y la concentración de poder, pero también dio lugar a ineficiencias y una constante inestabilidad política, ¿sí? Entonces, podemos decir que durante estos 4 años el directorio enfrentó múltiples desafíos desde la insurrección internas como las conspiraciones de Babel y los levantamientos realistas, lo que nos decía nuestro compañero Arturito, ¿sí? Donde es compuesto por gobiernos, por personas que están al frente de un estado, ¿sí? Entonces, se puede decir que hasta difíciles gestiones de económicas marcado por la inflación y el desempleo y el hambre. Además, el régimen dependía en gran medida del apoyo del ejército, lo que permitió el acceso de figuras militares prominentes, entre ellos un joven general corso llamado Napoleón Bonaparte,
cuya creciente popularidad y ambición terminarían por poner fin al directorio mediante el golpe de estado del 18 de Brumario en 1799. ¿Sí? Les voy a compartir un videíto, ¿sí? Por favor, me avisan si se puede observar. Un momentito, déjenme ver si se me carga. Un momentito, ya les comparto. Se me está cargando. Un momentito, chicos. ¿No se comparte, chicos? No, No, licenciada. dice, Ya un momentito, mis chicos. Y ahora sí, ya creo que se nos va a compartir. ¿Cómo han pasado, chicos? Creo que están cansaditas ustedes, cansaditos. Sí se puede observar, chicos, ahí. sí está Está cargando, cargando, se dice. licenciada. De ahí ya está, licenciada. Ya ¿Bien? está listo. Ya, gracias, chicos. Ya, vamos a leer. ¿Sí? Ya, ahora sí se puede observar, mis chicos. Sí, licenciada, ahí está. El directorio, ¿sí? Esto fue nombre dado en Francia al poder ejecutivo que según la Constitución del año 3 del calendario republicano debía regir el Estado juntamente con el Consejo de los 500 y el de los Ancianos, y fue instalado el día 5 de Brumario del año 4, 27 de octubre de 1795 y terminó su existencia entre el 18 de Brumario del año 8, 9 de noviembre de 1799. ¿Sí? También se dice que el directorio es la última etapa de la Revolución Francesa, en la que la burguesía, temeroso por el rumbo de los acontecimientos en la llamada época del terror, ejecuciones en masa en la guillotina de aristócratas, clérigos, girundinos, banqueros y, en resumen, todo aquel que los jacobinos acusaban de contrarrevolucionarios. Entonces, si usted se levantaba en aquel tiempo, usted era listo para ser llevado a la guillotina. ¿Sí? Ustedes sí han visto lo que es la guillotina, chicos, antes como ellos les castigaban. No sé si han visto en alguna película algo de Sí, esclavos. licenciada. Sí. Ya, expulsa definitivamente del poder jacobinos, ¿sí? Y ejecuta a Robespierre en guillotina, volviendo así a la política de la moderación con la que comenzó la revolución. Eso sí, favoreciendo otra vez a las clases adineradas y excluyendo al pueblo de la vida política.
¿Sí? Entonces nosotros podemos entender, mis chicos, que de ley, desde ese entonces, desde ese momento, eh, no tenían ningún poder alguno el pueblo, ¿no? Y recordemos que en ese entonces nosotros vimos un videíto donde los reyes hacían y deshacían de la política o de sus mandatos como a ellos les parecía. Recordemos que cuando había un revolucionario que se levantaba en contra de ese, se podría decir, de ese gobierno, ¿sí? O de ese político, de la política que tal vez no estaba de acuerdo, ellos eran llevados directo a la guillotina. Entonces, aquel momento era el castigo así más para el pueblo, para las personas que no tenían mucho dinero. Sí, entonces nosotros podemos entender, sí, que es así, ¿no? Hasta el día de hoy existe esa vulneración de derechos, pero en aquel entonces no era así, ¿no? Solo se llevaba a aquel entonces a la guillotina para hacer su muerte final, ¿sí? La obra del directorio, ¿sí? La obra del directorio, si examina serenamente la obra del directorio, se puede sacar las siguientes conclusiones, ¿sí? Se puede decir que en la política exterior señala especialmente en sus comienzos una época de gloria para Francia. En política interior, los trabajos del directorio se dirigieron a los siguientes. Primero, inspirar poco a poco confianza al capital, acabar con las pasiones y odios políticos, evitar medios tiránicos y criminales. Se abrió en París el Conservatorio de Artes y Oficio y se celebró la primera exposición de los productos de la industria. También las características al directorio, sí, críticas, perdón, al directorio. Abolió, primera crítica, sí, esto abolió los asignados, pero se vio en la obligación de acudir a una bancarrota disfrazada con el nombre de consolidados. Se acusó a los directores de incapaces por lo dicho de la bancarrota y se desprestigiaron con sus luchas intestinas y por la corrupción de costumbres. Agiota- Agiotaje o especulación para lucrarse. Fue un gobierno menos cruel, pero más anárquico, ¿sí? Aunque no se hacía uso de la guillotina, menudeaban las deportaciones, ¿sí? También no se obligaban a recibir a los asignados bajo la pena de la vida, pero a nadie se pagaba. Archivos del directorio en la siguiente obra, ¿sí? Nosotros podemos ver que el fin del directorio tuvo el gobierno jacobino. Se sostenía apoyando en el ejército de Italia, sí, perdón, que había hecho venir a París, pero su general, en jefe, el joven Napoleón Bonaparte, protegido del director Ibarras, se extendió con tres de los directores, ¿sí? Y ocurrió la siguiente. Dio un golpe de estado, disolviendo la asamblea, se hizo conferir el poder absoluto con el título primer cónsul, en espera de trocarlo por el emperador, coaligadas las monarquías contra Francia revolucionaria, esto debido a aceptar la guerra contra todos, declarándose la patria en peligro, y el servicio militar obligatorio propagando los ejércitos franceses, los derechos del hombre, blasonadas de libertades, diciendo que no hacían la guerra a los pueblos, sino a los tiranos. Posteriormente, contra la ambición del primer cónsul, Napoleón Bonaparte, una coalición europea, nada pudo hacer contra el genio militar del general Corso, que la venció en la batalla de Marengo y de Austerlitz, coronándose emperador en el año de 1804. ¿Sí? Entonces podemos decir, ¿sí?
que en la conclusión, ¿sí? En resumen, el poder fue arrebatado al rey Luis XVI de Francia por la Asamblea Constituyente en 1789. Pasó a a los jacobinos en 1792 y al ejército en 1799. Sí, les voy a compartir, mis chicos, ahora el videíto, ¿sí? Para poder observar. Me avisan si se ve, chicos, por favor. Aún no se ve nada, licenciada. Ya, déjenme un ratito, mis chicos, ya. Ahí se ve, licenciada. Ya. Francia tenía un nuevo gobierno constitucional, el Directorio. Un gobierno parlamentario inestable y frágil que no ofrecía demasiada confianza. La guillotina, los disturbios callejeros, la guerra aún candente en la frontera, todo parecía olvidado. Nadie, escribiría un contemporáneo, piensa en otra cosa ahora que no sea comer, beber y disfrutar. Los ricos disfrutaban de grandes alardes, de entretenimientos lujosos y vestidos exuberantes. Francia, no obstante, seguía sumida en el caos. En 1795 fue llamado para proteger la Convención Nacional de las turbas furiosas formadas por fieles monárquicos. A cambio de su éxito, fue nombrado comandante del ejército francés en Italia. Bonaparte partió para ponerse al frente de sus tropas en Italia. Francia luchaba allí contra otras potencias europeas que deseaban aún reinstaurar la monarquía. Entre sus principales enemigos se encontraban Austria y Piamonte. En menos de un año logró lo imposible. Sin apenas nada a su favor venció a 4 ejércitos más numerosos que el suyo. Cuando regresó a Francia convertido en uno de los mayores héroes del país, muchos pensaron que si pudo obrar milagros en Italia, podría hacer lo mismo contra el enemigo mortal de Francia, Inglaterra. El lugar que eligió para enfrentarse a los británicos fue inesperado y exótico: Egipto. Napoleón pensó que si conseguía conquistar Egipto, bloquearía las rutas comerciales británicas con Oriente Medio y la India. En julio de 1798 llegó a Egipto y tomó rápidamente Alejandría. Después, en la espectacular batalla de las pirámides cerca de El Cairo, acabó con la resistencia egipcia. Se vio pronto ensombrecida por las nuevas que llegaban de Europa. Napoleón supo que se había formado una nueva coalición entre Austria, Gran Bretaña y Rusia contra Francia. Decidió regresar a París. Menos de una semana después de regresar a Francia, Bonaparte vio que era el momento de actuar. El pueblo estaba perdiendo la fe en su gobierno. Tras años de revolución e inestabilidad social, ansiaba un líder fuerte, alguien que calmase las aguas. Napoleón había realizado milagros en el campo de batalla. Tal vez pudiera proporcionarle también un gobierno. El pueblo buscaba un sable que cortase las ataduras del desorden social, y él era obviamente el indicado para empuñarlo. Deliberando solemnemente en el Palacio de Luxemburgo, el Directorio estaba a punto de disolverse. La deuda de los 8 años de guerra se incrementaba, la evasión de divisas estaba incontrolada, los bandidos vagaban por las carreteras. A medida que la crisis maduraba, Bonaparte decidió encontrar una manera de hacerse con el poder. Se alió con uno de los conspiradores, un miembro del Directorio, Emmanuel Sieyès, que necesitaba el apoyo del joven y famoso general. El 9 de noviembre de 1799, Bonaparte y Sieyès pusieron en marcha su plan. Para que tuviera un aire de legitimidad, Bonaparte y Sieyès querían que los legisladores les votaran. No querían compartir el poder. Bonaparte contó con la ayuda de su hermano Lucien, que había sido elegido presidente de la Cámara Baja de la legislatura, como resultado de la popularidad de su hermano. Pero Lucien se sentía impotente
para convencer al Consejo de que disolviera el Parlamento. Los miembros de la Asamblea vieron las marionetas por el pasillo principal y a Bonaparte. Empezaron a gritar y llorar y a pedir que le apresaran porque intentaba hacerse con el control del gobierno. Bonaparte había fallado. El golpe parecía perdido. Su oportunidad de conseguir el poder había terminado. Cuando algunos de sus soldados empezaban a dudar de las intenciones de su general, su hermano Lucien tomó el control de la caótica situación. Lucien vio que su hermano iba a perder su oportunidad. Hizo que sonaran los tambores. Sacó su espada, caminó hacia él, colocó la punta de su acero contra el pecho de Napoleón y dijo: «Creedme, soldados de Francia, si Napoleón aspirara a tomar el control del gobierno para ser dictador, yo le mataría con mi espada». Los soldados asaltaron la asamblea. Los legisladores acobardados huyeron. Algunos saltaron sin ningún pudor por las ventanas. A las 2 de la mañana, un pequeño grupo del Consejo se reunió con los conspiradores y votó una ley para un nuevo gobierno provisional con 3 consejeros provisionales a la cabeza. Bonaparte era uno de ellos. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver, ¿sí? Lo que el directorio conspiró, ¿sí? Contra las leyes de la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces podemos decir que el analizar el periodo del directorio no solo permite comprender mejor el desenlace de la Revolución Francesa, sino también explorar los límites entre la democracia y el autoritarismo, ¿sí? Entre el idealismo revolucionario y la dura realidad del poder. Esta etapa a menudo eclipsada por los momentos más dramáticos de la revolución, presenta un laboratorio político en el que ensayaron nuevas formas de gobierno y donde se gestaron los acontecimientos que cambiarían el rumbo de Francia y de Europa entera. ¿Sí? Entonces, si está entendido y abordado todo, mis chicos, recordemos, ¿sí? Que esta semanita tenemos tareita. Recordemos que la anterior semana no tuvimos tareita, ¿sí? Solo iba a estar el video y la grabación. Esta semana va a haber tareita, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a describir, les voy a compartir, ¿sí? El material. ¿Ya? El directorio, ¿sí? ¿Sí se puede observar, mis chicos? Sí, licenciada. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, aquí esto va a estar subido como material de trabajo. ¿Sí? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a describir qué es el directorio. Por ejemplo, pueden ustedes abrir este material de trabajo y copiarlo, ¿sí? Cualquier párrafo que ustedes deseen, porque esto es lo que explica el directorio, ¿sí? Después de que ustedes hagan su descripción de qué significa el directorio, van a poner una imagen, ¿sí? Que signifique el directorio o que esté relacionado al directorio. Si ustedes desean, cogen estas imágenes que están aquí, ¿sí? Y la pueden sacar una fotocopia o pueden dibujar como ustedes lo deseen, mis chicos, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí en la tareita? Sí, licenciada. Y gracias. Ya. Entonces, mis chicos, yo voy a subir, sí, denme
tengan paciencia, es máximo hasta el día de mañana, por la tarde ya de estar subida la tareita para que ustedes puedan enviar. Recuerden que yo sí les tengo abiertas las tareitas, ¿sí? Y ahí les puedo calificar, ¿sí? No estén estresándose de que, ay, no mandé este día y justo mandó este deber y no sube la profe. Sí, yo entiendo, mis chicos, pero por favor, hay veces que